Muy buenas noches, compañeros, ¿qué tal están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? No hay problemas con el audio, todo perfecto, ¿verdad? Perfecto, muy bien, entonces voy a proceder a compartir pantalla e iniciar con el repaso de hoy. Ok, bueno, en esta ocasión entonces vamos a estar dándole tratamiento a todos los temas vistos con el licenciado Juan Francisco Flores. Primero que nada, quisiera hacer las acotaciones de siempre. Primero, en primer lugar, disculpen, extenderles un cálido saludo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y que se encuentren ya listos para el examen de mañana. Esto recuerden que solo es a modo de reforzar un poquito y de completar respuestas, ¿verdad? Si bien pues se los compartí, es atendiendo la solicitud del licenciado, es con la finalidad de simplemente que contrasten y pues vean sus resultados también, comparen, ¿verdad? Y pues siempre les hago el llamado que si no lo han terminado de hacer ustedes, hagan el cuestionario. Como segundo punto, darle las gracias a Alexandra Castillo por ayudarme a hacer el cuestionario. Con ella estuvimos trabajando todo el día, pues prácticamente en buscar no solo las respuestas, sino también los fundamentos legales para que sea un poquito más completo. Además, adicionalmente, agregamos algunas preguntas que están fuera del cuestionario para hacerlo más completo y pues para tratar de abarcar todo el contenido, porque si ustedes se dieron cuenta, no abarca muchas preguntas, o de hecho creo que casi ninguna, concernientes a el tema de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Entonces en este apartado pues agregué estas preguntas, ¿verdad? Y pues también recordarles que el repaso está siendo grabado y que quedará subido hoy mismo. Bueno, sin más dilación entonces comenzamos. Como primer punto tenemos a la accesión. Nos preguntan, ¿qué es la accesión? La accesión se entiende como el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpore. Eso es en esencia la accesión, ¿verdad? Es una forma entonces en la cual pues el dueño de algo se aprovecha de los frutos, de los bienes que dicho elemento, que dicho bien produce, y también que se le incorporen como en las siguientes figuras que vamos a desarrollar a continuación. Pero entonces, de manera muy simple, ¿qué es la accesión? Es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se incorpore. Como punto número 2 tenemos que nos pregunta ¿cuántas clases de accesión existen? Una primera clasificación reúne dos clases principales. Por una parte, la discreta, que se refiere a los frutos espontáneos del bien, que pueden ser naturales, industriales o civiles. Cuando hablamos de bienes naturales, nos referimos a todos aquellos producidos por la naturaleza, pero de manera espontánea, en los cuales no hay una intervención directa del hombre, como por ejemplo los frutos que salen de un árbol, ¿verdad? Manzanas o algún tipo de naranjas o algún tipo de fruta que pueda surgir en un árbol que es de nuestra propiedad. Por otra parte, tenemos a los industriales, que se diferencian de los naturales porque en estos sí hay una intervención mayor por parte del hombre. En estos hay un cuidado exhaustivo para procurar que ese bien salga o para que ese bien, pues, para que ese fruto se produzca, como por ejemplo las cosechas o las siembras, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entonces entre los naturales, que pues a primera vista podría parecer lo mismo, podrían ser lo mismo, pero realmente está esta distinción que nace a raíz del cuidado y el tratamiento específico que le da el ser humano para que se destine, para que se produzca y se destine posteriormente a la venta. Y luego tenemos los frutos civiles, los cuales pueden ser, por ejemplo, las rentas, ¿verdad? De un inmueble o de una cosa mueble inclusive, que al final pues producen ciertos frutos expresados en dinero, ¿verdad? O en algún tipo de garantía. Entonces al final esto constituye a los frutos civiles. Pero luego tenemos otra clase dentro de esta primera clasificación que es la accesión continua, ¿verdad? Que se refiere a la adquisición de la propiedad por lo que se une o se incorpora a un bien. Podría ser, por ejemplo, en el caso de una mezcla o una unión, ¿verdad? Como luego lo vamos a ver en las demás clasificaciones, pero se refiere a grandes rasgos a esto, a la mezcla o a la unión, al aprovechamiento de algo por la unión con otra cosa. Por ejemplo, cuando se da
Una de las figuras que vamos a ver es la abulsión, que se da mediante un proceso brusco en el cual un pedazo de tierra, gracias a una tormenta o al crecimiento de un río, se desprende de su lugar original y se une a otro predio o a otro lugar. En ese caso, entonces, se puede dar el aprovechamiento de dicho bien, de dicha tierra que se desprendió, si no es reclamada por su dueño original. Entonces, esto sería también un ejemplo de la accesión continua. Pero luego tenemos otra clasificación, y que es la que pues, vemos con mayor detenimiento en nuestra legislación. Nuestra legislación advierte la siguiente clasificación: accesión inmueble-inmueble, estipulada entre los artículos 672 al 679 del Código Civil; la accesión de mueble a inmueble, que está regulada entre el 658 al 662 del Código Civil también; y la accesión de mueble a mueble, estipulada entre los artículos 689 al 690 del mismo cuerpo legal. Entonces, yo aquí pues hice la distinción de estas dos clasificaciones, pero por la siguiente pregunta intuyo que el licenciado pues se refería a la primera, ¿verdad? La primera clasificación, que comprende tanto la accesión discreta como la continua. Sin embargo, no está de más pues también tener esta conciencia acerca de lo que advierte nuestra propia legislación en cuanto a la clasificación de las accesiones. Por otra parte, entonces, tenemos la diferencia, ¿no?, entre la accesión discreta y la accesión continua. En la accesión discreta tenemos que se refiere al aprovechamiento de los frutos que genera el bien, mientras que la accesión continua alude a la incorporación de una cosa a otra, como puede ser la unión o mezcla. En este caso, pues al final yo en esta parte pues ya les expliqué un poquito, en qué consiste cada una, pero en esta tercera pregunta pues hago la acotación puntual de en qué se diferencian. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. ¿Qué figuras están incluidas dentro de la accesión de inmueble a inmueble? Entonces aquí ya vamos adentrándonos a las figuras que regula la legislación vigente en nuestro Código Civil. La accesión de inmueble a inmueble incluye las siguientes figuras. Por una parte, la abulsión, en el artículo 676 del Código Civil, y también se advierte en el 122 y 123 de la Constitución Política de la República. En este caso, aludiendo a las figuras que le pertenecen al Estado dentro de los límites territoriales, ¿verdad? Y los territorios adyacentes a mares, ríos, lagos, etcétera, que son propiedad del Estado, y cómo entonces funciona esta figura con respecto a la relación del Estado y los particulares. La abulsión está, como les comento, regulada en el 676. Por otra parte, tenemos el aluvión. Está estipulado en el 679 del Código Civil, la mutación de cauce en el 672 y la formación de isla. Entonces, ¿qué figuras están incluidas dentro de la accesión de inmueble a inmueble? La abulsión, el aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Pregunta número 5. ¿Qué diferencia existe entre la abulsión y el aluvión? La abulsión es un proceso violento y súbito, donde una porción de tierra se separa de una finca y se une a otra, y el dueño original tiene derecho a recuperarla dentro de un plazo de 6 meses, mientras que el aluvión es un proceso lento y gradual de acumulación de tierra de un predio a propiedades colindantes con las riberas de los ríos, lagos o mares. Entonces, en la abulsión, como yo les ejemplificaba hace unos minutos, nos encontramos con un evento violento y súbito, mientras que en el aluvión este proceso es gradual. El proceso de sedimento por el propio arrastre o empuje del agua, ¿verdad?, es gradual y se da lentamente. Esa es la gran diferencia que existe entre los dos. ¿En qué consiste la mutación de cauce? De conformidad con el artículo 672, se refiere a la potestad de mantener el derecho de propiedad que tiene el dueño de un predio, aun cuando el mismo haya sido inundado por un río. Entonces, pues recordamos que al final el río no le pertenece a nadie, ¿verdad? Es de beneficio de toda la comunidad, de beneficio común. Sin embargo, cuando el río se sale de su cauce tradicional y excede la propiedad de alguien más, esa persona no pierde sus derechos de propiedad, sino que los sigue manteniendo. Y a eso es a lo que se refiere la mutación de cauce, estipulada en el artículo 672. Vamos con la interrogante número 7. ¿En qué consiste la formación de islas?
El artículo 678 del Código Civil establece la facultad que tiene el dueño de un predio de reclamar como suya una isla formada en las proximidades de su propiedad. Es decir, a veces se puede dar que con el paso del tiempo se van formando pequeñas islas en lugares pues colindantes, ¿verdad? Con lagos o incluso porciones de mar, riberas, etc. Imaginemos entonces que nosotros tenemos una propiedad a la cercanía de un lago, que parte del lago nos pertenece también. Cerca de nuestra propiedad entonces se forma una pequeña isla. Según la legislación vigente, esa isla nos pertenece también, es parte de nuestra propiedad. Pero imaginemos que nosotros del otro lado del lago tenemos otro vecino y la isla se forma cerca de su predio, mucho más cerca de su propiedad que la nuestra. Entonces la isla, aunque haya sido pues arrastrada, aunque se haya arrastrado por un pedazo de tierra nuestro, pues le va a pertenecer a esa persona, ¿verdad? En el caso de la figura del aluvión, pues nosotros tendríamos 6 meses para poder reclamar, ¿verdad?, esa porción de tierra. Sin embargo, en el supuesto que nos figura el artículo 678, simplemente nos dice que se forma una isla y, por lo tanto, la persona que tenga más proximidad ante esta isla, pues tiene entonces el derecho de reclamarla como suya. Pasando con la siguiente pregunta, con la interrogante número 8, nos dice, ¿cuáles son las figuras incluidas dentro de la acción de mueble a inmueble? Aquí ya encontramos entonces la segunda clasificación, ¿verdad?, que encontramos de la accesión, que sería de mueble a inmueble, dentro de la clasificación que contempla, ¿verdad?, a nuestra legislación. Recordemos que están las dos clasificaciones principales, las cuales tienen distintas clases. Sí, no sé si alguien levantó la mano. Sí, adelante. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué Te tal? saluda Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Solo para agregar también en la formación de islas, tenía entendido, bueno, basándonos en el artículo también, de que cuando la isla se forma, digamos, mitad del vecino y mitad del lado nuestro, la isla se divide. Podemos tomar como de ejemplo la isla de República Dominicana y de Haití. Creo que de un lado hablan el español y del otro lado el portugués, entonces acá creo que se aplicó esa figura. Es probable, ¿verdad?, que se haya aplicado esa figura en esa situación. Sí, y tal cual, exacto. Muchas gracias por la aportación. Así también lo expresa el artículo 678, que cuando pues la isla está entre dos propiedades, ¿verdad?, pues le pertenece por mitad a el propietario de cada uno de los lugares, cada uno de los predios, ¿verdad? Se parte entonces la isla a la mitad y se le da una parte a un propietario y la otra parte al otro propietario. Muchas gracias por la aportación. Muy bien, vamos con la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las figuras incluidas dentro de la accesión de mueble a inmueble? De conformidad con el artículo 658 al 662, aunque específicamente aquí les hice yo la acotación más puntual en el 659, se estipula entonces que estas figuras son la edificación, la plantación y la siembra. Estas son las figuras entonces que constituyen la accesión de mueble a inmueble. En el artículo 659 se estipula: toda construcción, siembra, plantificación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario y le pertenece. Es decir, es tan sencillo como decir que nosotros vamos a un terreno baldío, construimos ahí y luego aparece el dueño. Pues al final él tiene el dominio absoluto sobre su propiedad y todo lo que está en ella. Entonces la construcción, si bien fue financiada por nosotros, al final le pertenece a él, porque él es el que tiene los derechos de propiedad, los derechos reales sobre esa propiedad. Nosotros solo llegamos a invadir, ¿verdad? Por lo tanto, no constituye entonces algo propio, algo nuestro, ¿verdad? Entonces estas son las figuras, perdón, que se pueden adherir de esta forma a una propiedad inmueble. Estas son las figuras muebles que se pueden incorporar a un bien inmueble. Ahora bien, vamos con la interrogante número 9. ¿Cuáles son las figuras incluidas dentro de la accesión
de mueble a mueble. Según la legislación guatemalteca, se contemplan las siguientes figuras. La primera es la adjunción o conjunción, estipulada en el artículo 689. La siguiente es la especificación, estipulada en el artículo 698. Y por último tenemos la commixción, estipulada en el artículo 695. Aquí quisiera hacerles una remembranza de un error que identificó el propio licenciado en una de sus clases. Si ustedes ven el material donde está esta figura, dice artículo 690. Sin embargo, esto se trata de un error porque ese artículo no es coherente con la commixtion. El licenciado mencionó que está estipulada en el artículo 695 esta figura, para que lo tomen en cuenta y no se vayan a confundir entonces con el material. Pasamos entonces con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la adjunción o conjunción? Consiste en la facultad que tienen los dueños de exigir la separación de bienes muebles que pueden dividirse sin sufrir detrimento en el proceso. Como les mencioné, está estipulado en el artículo 689. Es decir, si dos personas se ponen de acuerdo para unir bienes muebles, ya sea con fines comerciales o de otra índole, pero luego quieren separarlos porque se pusieron en desacuerdo o ya pues concluyeron algún tipo de actividad económica, por lo tanto ya necesitan entonces otra vez cada uno su parte o su bien mueble, entonces pueden hacerlo, ¿verdad? Cada uno de los dueños puede exigir la separación de ese bien mueble. El licenciado en este caso en específico mencionaba, por ejemplo, dos personas que se ponen de acuerdo para unir una gema y un anillo. Pues imaginémonos entonces que vienen, creen que de esta manera va a tener más valor el anillo, entonces lo unen con la gema. Pero pasa el tiempo y al final no se vende y cada uno quiere vender su bien por separado. Imaginémonos que no le causaría ningún detrimento dividir la gema del anillo. Entonces cada uno de los dueños puede exigirlo, ¿verdad? Puede exigir que la otra parte ceda y entonces se haga una división. Luego tenemos en la pregunta número 11 la interrogante: ¿en qué consiste la especificación? El artículo 698 del Código Civil estipula que se permite adquirir la propiedad de una obra creada con materiales ajenos, siempre que su valor sea superior al de dichos materiales y se indemnice al dueño original. En otras palabras, imaginémonos que yo le pago a una compañera para que haga una pintura. Esta compañera, que es una artista, en ella hace una pintura formidable. La Gioconda o la Santa Cena se quedan a un lado con lo que hizo. Ok, pero entonces surge la duda, ¿no? Pues la obra le pertenece a ella o me pertenece a mí porque yo puse los materiales y yo financié prácticamente todo, ¿no? Entonces, ¿a quién le pertenece? Bueno, según lo que regula el artículo 698, le pertenece a ella, ¿verdad? Pero sí tiene que darme algún tipo de indemnización por el gasto que yo tuve, por los materiales prestados, ¿verdad? En eso consiste prácticamente la especificación, en una forma de adquirir la propiedad de una obra creada con materiales ajenos, siempre que su valor sea superior al de dichos materiales y se indemnice al dueño original. Imaginémonos que al final la obra no es de gran relevancia ni trascendencia y que pues tampoco es que se le haya puesto mucho empeño y es una obra afable a la vista. Bueno, entonces en este caso lo que corresponde es que pues no sé, la obra a fin de cuentas sea mía porque no supera el valor, ¿verdad?, de los materiales, en el supuesto de que la obra valga menos. Ahora dice, ¿en qué consiste la commixtion o la mezcla? Según el artículo 695 del Código Civil, consiste en adquirir el dominio de un bien mediante la incorporación de objetos, cuya separación supondría el detrimento de la nueva cosa. Este caso es lo opuesto al primer caso que estábamos viendo, la adjunción o conjunción, porque en esta sí se nos permite poder modificar el objeto creado a partir de otros dos objetos, ¿verdad?, y separarlos sin que sufra algún tipo de daño o perjuicio el objeto. En este caso no, en la commixtion no.
Yo recuerdo que el licenciado nos ponía el ejemplo de cuando se mezclan o se funden dos metales, ¿verdad? En este caso entonces no puede haber una separación sin que el objeto sufra de algún daño. Entonces, según el artículo 695, ¿verdad? Pues se tiene que llegar a una solución entre ambos dueños. Consiste, pero al final la figura en sí, que es de lo que estamos hablando, que es la mezcla, ¿verdad? Consiste en adquirir el dominio de un bien mediante la incorporación de objetos cuya separación supondría el detrimento de la nueva cosa. Muy bien, y así pasamos entonces a la pregunta número 13, que es la prescripción. La prescripción entonces se entiende como el modo de adquirir o extinguir derechos y obligaciones durante el periodo establecido por el marco legal vigente. Recordemos que hay una prescripción positiva, la cual nos hace adquirir derechos, como por ejemplo en la figura de abajo, en la usucapión. O bien hay una extintiva, ¿verdad? En la cual pues perdemos derechos. Es el modo de adquirir entonces o extinguir derechos y obligaciones durante el periodo establecido por el marco legal vigente como tal. Si no nos pregunta específicamente en qué consiste la prescripción adquisitiva o la prescripción extintiva, si simplemente nos dice qué es la prescripción, entonces entendemos que contempla ambos supuestos. Por lo tanto, en esta pregunta se configura de esta manera la respuesta. Ahora bien, en la interrogante 14 nos pregunta, ¿qué es la usucapión o prescripción adquisitiva? Es el modo de adquirir la propiedad en virtud de la posesión prolongada durante el periodo de tiempo y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos por la ley. Recordemos entonces que la usucapión es esa figura en la cual nosotros podemos apropiarnos de de los derechos reales sobre una propiedad, ¿verdad? Pero tienen que primero pasar cierta cantidad de años, que según nuestra legislación son 10 años, y luego pues cumplir con todos los requisitos legales, ¿verdad? Todos los requisitos que se nos establecen en la normativa. En este caso quiero mencionarles también, nosotros le hicimos una corrección acá, porque si no estoy mal, en el cuestionario original dice extintiva. Sin embargo, al revisar el material dice adquisitiva, y tiene mucho más sentido que sea adquisitiva en el caso de la usucapión, porque la usucapión sirve para adquirir derechos, como les comentaba con la prescripción, ¿verdad? Anteriormente. Hay dos tipos, la adquisitiva, y la extintiva. En este caso, pues la usucapión parte del supuesto de la prescripción adquisitiva, de la obtención de derechos, ¿verdad? Por el uso prolongado o por la posesión prolongada, de cierto inmueble. Entonces, pues en este caso hicimos esta modificación, pero si igual estamos errados en este razonamiento y hay que hacer algún cambio, nos confundimos, pues ustedes siéntanse libres de decirlo, ¿verdad? Y comentarlo. La vez pasada también pasó que sucedió que nos equivocamos en una pregunta y una compañera muy amablemente nos corrigió. ¿Sí? Carlitos, fíjate que yo estaba entendiendo la usucapión como una parte adquisitiva, pero también está del otro lado la prescripción extintiva, pero la extintiva es cuando pasa, por ejemplo, 5 años y después de esos 5 años ya no puedes cobrar una deuda, entonces ahí pasa una prescripción extintiva. Y la usucapión adquisitiva es como lo acabas de mencionar, cuando de la posesión prolongada durante el periodo de tiempo y el cumplimiento de los demás requisitos. Así es. No sé si estaría bien ahí. Tal cual, eso es. Sí, porque en la prescripción extintiva se extinguen obligaciones, se extinguen derechos y obligaciones. En la adquisitiva se adquiere, ¿verdad? Como la propia palabra lo dice. Y la usucapión, como les comentaba, es una figura para adquirir la propiedad, ¿verdad? Los derechos de propiedad sobre un bien. ¿Sí? Carlitos, buenas noches. Fíjate que yo en esa también estaba con esa duda y puse que era en contra, ¿verdad? Que es la pérdida de un derecho o la extinción de alguna acción por no haberse ejercitado dentro del plazo legal. Correcto, eso corresponde a la prescripción extintiva, ¿verdad? A la definición, porque tal cual decía acá, prescripción en vez de adquisitiva, extintiva. Sin embargo, pues nosotros hicimos el cambio porque al final, basándonos en lo que
en lo que representa la usucapión, pues entendemos que es la adquisición de una propiedad o de un bien, ¿verdad? Mediante la prescripción adquisitiva. Entonces lo dejamos de esta manera porque consideramos que es un poco contrario, se contradice la pregunta, ¿verdad? Porque dice que es la usucapión o prescripción extintiva. Y si ustedes buscan en el material, dice la usucapión o prescripción adquisitiva. Entonces yo interpreto que seguramente fue un error del licenciado, ¿verdad? Pero pues no está de más si ustedes encuentran ahí dentro del material algo que pueda pues orientarnos de mejor manera. Sí, yo creo que también de igual manera entendemos bien el punto, porque usucapión sería lo mismo que prescripción adquisitiva, ya solo sería también agregar lo que sabemos de la prescripción extintiva, como lo había mencionado Zuleima. Creo que está bien puntual como ya lo mencionó. Exacto, sí, está excelente como ya lo mencionó. Tal cual, si ustedes lo consideran, si esta pregunta les viene así en el examen y ustedes consideran conveniente poner una definición de la prescripción extintiva, pues igual yo consideraría que está bien, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con el cuestionario, tenemos la pregunta número 15. Nos dice, según el artículo 620 del Código Civil, ¿cuáles son las condiciones para que la posesión produzca el dominio? De conformidad con el artículo 620, se necesita que esté fundada en, primero, justo título, que está estipulado en el artículo 621. Segundo, de manera continua, pública y pacífica, supuestos que abarca el artículo 630. Y por último, que esté fundada por el tiempo señalado por la ley, ¿verdad? Que haya sido pues poseída por el tiempo estipulado por la ley, que está estipulado en el artículo 633. En el caso de los bienes muebles, es decir, todos aquellos que pueden trasladarse sin que sufran detrimento en su sustancia o en su integridad física, pues son 2 años. En el caso de todos aquellos bienes inmuebles, pues son 10 años. Ese es el tiempo fijado por la ley. En conformidad con esto, se nos pregunta, ¿qué es el justo título? Es un documento jurídico que da certeza de la posesión de un bien a lo largo del tiempo, procurado de buena fe. Sin embargo, hace falta aquí hacer mención, tal vez más tardecito se los pongo, pues ustedes lo pueden corregir en su cuestionario, que el justo título es un título o es un documento que carece de las formalidades previstas por la ley para que surta plenos efectos legales. Es decir, no cumple con ciertos requisitos. Sin embargo, fue obtenido de buena fe. Por ejemplo, yo recuerdo que en este caso el licenciado nos hacía mención de un ejemplo muy ilustrativo para poder entender esto. Le decía que una persona, un hombre, se iba a vivir a un lugar hermoso, bellísimo. Verdes praderas, montañas hermosas, incluso hasta me imagino un lugar con un arco iris y todo. Él pues se ve conmocionado y enamorado por ese lugar, y entonces llega a la conclusión de que quiere vivir ahí. Entonces aparece una persona de por ahí, entre el monte, imaginemos, y le dice, mire, yo le vendo esta propiedad. Y le vende pues un área del valle en el que se encuentra, ¿no? Viene la persona y le dice, claro, con mucho gusto, yo le pago lo que usted me pida y con mucho gusto hacemos negocio. Viene esta persona alegando que alegaba ser el propietario original del lugar, que salió del bosque, imaginemos, y le dice, mire, le voy a extender un papelito y este va a ser su título de propiedad. Ese papel no contempla, pero ni por asomo, las formalidades establecidas por la ley para que tenga una validez jurídica. Sin embargo, pues no hay pues otro dueño o otra persona que alegue con un documento totalmente formal que es propietario de ese lugar. Entonces esta persona que quiere comprar pues acepta, ¿verdad? La otra persona le extiende, imaginemos en una hoja de prensa, este título, y pues lo firman y llegan a un trato. Con el paso del tiempo, entonces, esta persona que compró el lugar se ve en la necesidad de registrar su propiedad.
pero se da la sorpresa de que jamás fue suya porque no está registrada realmente. Es una propiedad que carece de dueño legalmente. Pero él dice, miren, yo tengo aquí mi título. O sea, al final es un título que fue procurado de buena fe porque esta persona estuvo pagando o pagó en ese momento, ¿verdad?, al otro que salió del bosque, pero realmente no tiene ninguna validez legal. Sin embargo, se contempla, ¿verdad?, la buena intención que tenía la persona de, pues, pagar de manera justa, ¿verdad?, y de manera honrada la propiedad. Por lo tanto, entonces se puede dar, ¿verdad?, o se da esta figura del justo título. Adelante. Carlitos, fíjate, te voy a leer la definición que yo puse. Es un documento o contrato que aparenta ser válido para darle propiedad de algo, pero tiene algún defecto legal que impide por sí solo realizar la transferencia. Exactamente. Ajá. El ejemplo que yo se los pongo es demasiado ilustrativo, bueno, que el licenciado ponía, es demasiado figurativo en cuanto a, o imaginativo inclusive, en cuanto a la concepción de que una hoja, ¿verdad?, cualquiera. Pero puede darse algún tipo de certificación, algún tipo de título temporal o algo por el estilo, ¿verdad?, que se creía o se utilizaba para, pues, dar fe del derecho de propiedad de cierto bien, pero que al final, como bien lo menciona Zuleima, carece de formalidad legal, ¿verdad? Por ejemplo, yo también le decía a un compañero, a mi abuela le pasó algo similar. Mi abuela durante 36 años le estuvo pagando a una señora un terreno, pensando que era la dueña de ese terreno, esta señora, esta otra señora. Y pues le extendió ciertos papeles y todo, pero pues al final se vino a encontrar con que esta otra persona, esta señora, nunca fue la dueña del terreno. Y pues realmente esos papeles, si bien tenían cierta validez o aparentaban tener cierta validez, pues no constituían plena legalidad, ¿verdad?, de que le pertenecía este territorio. Entonces al final pues mi abuela se vio en este problema, ¿verdad? Sin embargo, pues constituyen un justo título porque pues al final sí, mi abuela estuvo pagando constantemente, ¿verdad?, de manera honrada y con la certeza de que sí le pertenecía dicho terreno a la otra señora, aunque no fuera de esa manera. Situaciones que se van dando. Pero lo indispensable que entendamos es que al final esto es uno de los requisitos, ¿verdad?, para que se produzca la posesión, ¿verdad?, del dominio, para que se produzca este efecto, ¿verdad? Y es uno de los supuestos que se contempla el artículo 620. El justo título, que también se dé de manera continua la posesión, de manera pública y pacífica, y que pues pase el tiempo señalado por la ley. En el caso de mi abuela, por ejemplo, yo pues dándole seguimiento a eso, mi abuela tenía justo título porque al final habían ciertos documentos que avalaban los pagos que ella hizo. Habían ciertas figuras jurídicas, ¿verdad?, que aunque realmente carecían de una validez porque pues la otra señora no era dueña, pues por lo menos demostraban la buena fe de mi abuela al pagar eso. Después encontramos pues que mi abuela efectivamente vivió de manera continua. Yo les comenté 36 años, ¿no? La norma estipula 10 años. De manera pública, todo el mundo sabía dónde vivía, y pacífica, ¿verdad? No invadió, no llegó a usurpar ningún lugar ni nada, sino que ella estuvo pagando constantemente. Y bueno, y por el tiempo, ¿verdad?, que les comento. Entonces al final estos supuestos se necesitan para que se pueda dar una titulación supletoria y pues se pueda pasar a la siguiente fase, que sería la usucapio. En cuanto a la buena fe, que hemos hablado tanto de la buena fe dentro del justo título, tenemos que que consiste en actuar de forma honesta y con rectitud, apegándose a los principios jurídicos, ¿verdad? En el contexto en el que lo estamos planteando, pues se refiere específicamente, ¿verdad?, a no tratar de apropiarse de un inmueble o de un terreno o de un predio, o sea, de manera ilícita,
sino que estar convencido y estar pagando o estar actuando de manera honesta, ¿verdad? A la hora pues de poder o de querer adquirir la propiedad. En eso consiste prácticamente. ¿Qué es la posesión continua, pública y pacífica? Siguiendo con el otro requisito, ¿verdad? Es pues prácticamente el dominio prolongado de un buen tiempo sin interrupciones y que se mantenga sin violencia física ni psicológica. Es decir, permanecer a un lugar sin que para llegar a ese lugar se haya necesitado de violencia, ya sea física o psicológica, ¿verdad? Y pues de manera continua y pública, pues se refiere a que haya pleno conocimiento por parte de la comunidad o personas que puedan dar fe de que se ha vivido ahí durante un tiempo prolongado. Esto, recordemos, es en concordancia con el artículo 620. También concordancia con la pregunta número 15, que nos dice cuáles son las condiciones para que la posesión produzca el dominio. Cabe aclarar acá que primero encontramos la figura de la posesión, ¿verdad? Y luego encontramos la figura de la usucapión. La posesión es permanecer en un lugar bajo estos tres supuestos, con un justo título, de manera continua, pública y específica y por el tiempo señalado por la ley, ¿verdad? Si nosotros cumplimos con esto dentro de la figura de la posesión, podemos posteriormente pasar a la usucapión, que ya es hacer el trámite legal para adquirir la propiedad a partir de esos supuestos. ¿Sí? No sé si alguien levantó la mano por ahí o fue comentario. Ok, continuamos entonces. Igual si tienen comentarios o dudas lo pueden poner por ahí. Voy a aprovechar para leer el chat así rapidito. Perfecto, bueno, continuando entonces, pasamos con la pregunta número 19. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la posesión registrada se convierta en inscripción de dominio? De conformidad con el artículo 633, ¿verdad? Deben transcurrir 10 años para que proceda la inscripción del dominio. Recordemos que esta clase en específico la dio el licenciado Santiago y él hacía pues la puntuación ahí en que deben de transcurrir 10 años en la posesión, pero también en el proceso de usucapión deben de transcurrir otros 10 años. Por lo tanto, en realidad son 20 años, ¿verdad?, los que deben de transcurrir para poder adquirir el dominio de un bien inmueble. Entonces, por eso es que estos trámites son tan tardados, porque cada una de las fases contempla 10 años. Muy bien, pero ¿sí? ¿Alex? ¿Qué tal, Alex? Fíjate que te escucho pero lejos. Ahora no te escucho. No se te escucha muy bien. Ok, si no, lo puedes poner en un comentario, con mucho gusto te leo. No hay problema. Muy bien, igual si los demás también tienen dudas, con mucho gusto, pues podemos irlas tratando. Te mandé un comentario porque tengo malo micrófono. Vaya. También lo regula el artículo 637. El 637 también. Muy bien, vamos a leer lo que estipula el 637. Vamos a ver. Establece 637, ¿verdad? La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años, desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Exactamente, sí. Esa pues ya corresponde, ¿verdad?, como tal a la figura de la usucapión. Entonces, para nosotros poder adquirir una propiedad, ¿verdad?, que está sin dueño y tal, primero deberíamos de poseerla durante 10 años, ¿verdad?, y avalar esto con un justo título. Vivir de manera continua, pública y pacífica, según lo que estipula el artículo 630, y por el tiempo señalado, que son los 10 años. Una vez cumplimos con estos requisitos, pues ya podemos iniciar el trámite de la usucapión, ¿verdad?
¿Qué es lo que, pues, a lo que Alex nos hace referencia en el artículo 637? La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años, desde la fecha de inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Perfecto. Entonces, una vez nosotros cumplimos con esos 10 años, puede venir otra persona a tratar de inscribir ese bien inmueble, imaginemos, pero ya no puede hacerlo porque pues al final genera mayor validez nuestra inscripción, porque nosotros hemos cumplido con los supuestos de la norma. Entonces es importante que siempre recordemos que primero es la posesión y luego la usucapión, que cada una de las fases, como les comentaba y como nos comentaba en realidad el licenciado Santiago, contempla 20 años, perdón, 10 años, ¿verdad? Para una suma de 20 años. Si no, imagínense, no habría modo. Pero bueno, pasamos entonces con la siguiente pregunta. La interrogante número 20 nos dice: ¿qué son los modos derivativos de adquirir el dominio? Son modos de transmitir la propiedad de una persona a otra en virtud de un título legal. Los que acabamos de estar viendo, como la accesión o la usucapión, por ejemplo, son modos originarios de adquirir la propiedad. ¿Por qué? Porque nace la propiedad directamente. También otro modo originario, recordemos, es la creación. Pero en este caso ya estamos hablando de modos derivativos, en los cuales solo se traslada la propiedad, es decir, se traslada el dominio, los derechos reales sobre el dominio de una cosa, de un bien, ya sea mueble o inmueble. Entonces la diferencia entre estos es que en los modos derivativos solo se transmite, no se crea, no se origina, como si pasa en los modos originarios, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué son los modos derivativos de adquirir la propiedad del dominio? Son modos de transmitir la propiedad de una persona a otra en virtud de un título legal. ¿Cuáles son estos títulos legales? A continuación los vamos a ver. La pregunta número 21 nos dice: diferencia entre modos derivativos a título universal y título particular. Estos son los dos primeros que encontramos. La principal diferencia radica en que el título universal contempla la transmisión de la totalidad del patrimonio, mientras que el título particular transmite cosas concretas. Este puede ser mortis causa o bien por negocios entre vivos, mientras que el título universal solo puede ser mortis causa. Entonces, las principales diferencias entre los dos: el título universal transmite todo el patrimonio y solo se puede dar por la muerte del titular, ¿verdad? En el título particular, pues nos encontramos con que se puede dar entre vivos y solo contempla cierta parte de un patrimonio. También, obviamente, se puede dar por mortis causa. Imaginémonos, por ejemplo, una compraventa o una sucesión hereditaria, ¿verdad? En la cual solo se esté cediendo parte del patrimonio. Entonces, no hay como tal, ¿verdad?, un arraigamiento de todo el patrimonio como sí pasa en el título universal. Esa es la principal diferencia entre ambas, ¿verdad? Ahora bien, también encontramos entre estos modos derivativos de obtener la propiedad o de transmitir la propiedad, encontramos los modos, el modo oneroso, a título oneroso y a título gratuito. La diferencia entre estos, ¿cuál es? La principal diferencia entre ambos títulos radica en la existencia de una contraprestación. En el título oneroso, el beneficiario recibe una compensación de carácter económico, mientras que en el título gratuito, dicha contraprestación está ausente. ¿Qué quiere decir esto? En el título gratuito, tal cual como lo refiere el licenciado en su ejemplo, nos podríamos imaginar una donación en la cual una persona transmite una propiedad sin recibir nada a cambio. No hay una contraprestación. Por otra parte, en una compraventa, por ejemplo, sí existe dicho rédito económico, sí hay una retribución, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia que existe entre el oneroso, en el cual se recibe una compensación económica, por ponerlo en palabras simples, ¿verdad?, por la transmisión de un bien o de los derechos reales sobre un bien, mientras que en el título gratuito
pues esto no existe, como por ejemplo en las donaciones. Muy bien, pasamos entonces con la pregunta número 23, que son los modos. Carlitos. ¿Sí? Digamos de que, por ejemplo, podríamos decir de que las clases que tu persona nos brinda serían a título gratuito, y si por ejemplo nos cobrara sería a título oneroso. Tal cual. Mejor ejemplificado imposible. Así está. Exactamente. Sí, considéralo una donación. Ok, gracias, que así siga. Así sí. Sí, esperemos. Al final del semestre les paso la factura, no se preocupen. Nada, mentiras. Al final de la carga sí se las paso. Nada, pero sí, o sea, el ejemplo que pone nuestro compañero es tal cual, perfecto para ejemplificar este tipo de títulos, ¿verdad? La diferencia entre los dos. Ahora bien, pasando con el punto número 23, que son los modos de extinción del dominio. Son formas de renunciar al derecho de la propiedad, de la propiedad de manera legal. Y esta extinción se puede dar mediante la voluntad o los efectos, o bien la voluntad aislada. Estas son las tres clasificaciones que encontramos dentro del material del licenciado, aludiendo a cómo se puede extinguir un dominio, ¿verdad? Por una parte tenemos, entonces, recordemos que cuando hablamos de dominio hablamos de propiedad, no nos vayamos a confundir con eso, son acepciones, ¿verdad? Dominio o derechos de propiedad son lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros perder una propiedad prácticamente o extinguir una propiedad? Pues por la propia voluntad de las personas, ¿verdad? Renunciando a querer ser dueño de algo, por ejemplo, vendiéndolo. Mediante los efectos, imaginémonos que se destruye la propiedad y queda totalmente sin poderla utilizar otra vez. Yo me acuerdo que el licenciado ponía el ejemplo de la casa que se perdió en zona 6, ¿verdad? Gracias al agujero ese enorme que pues se abrió en la tierra y tal, que se perdió totalmente en la casa y el terreno y todo. Esto pasó hace ya bastantes años, creo que fue como por el 2010, por ahí. Entonces al final se abrió un agujero tremendo que se llevó varias partes de viviendas aledañas, pero en concreto hubo una casa que se la llevó completamente. Entonces pues al final ahí ya no hay propiedad que reclamar ni nada, entonces se extingue por consecuencia el dominio de dicha propiedad. Y por otra parte tenemos la voluntad aislada, que se refiere a la voluntad o bien del Estado, ¿verdad? O bien a la voluntad de una parte, de un particular que tiene el derecho de propiedad sobre algo en lo cual nosotros pues también tenemos cierta afectación, o pues simplemente se puede dar en alguna, no sé, en alguna figura. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos siendo beneficiados por el uso y disfrute de una propiedad, pero no tenemos el dominio de la misma. Sin embargo, viene la persona y la extingue, el dueño de la propiedad, porque la vende o no sé, o la expropia, por ejemplo, o se la expropia el Estado. Entonces, no sé, se la vende al Estado, pues ahí también ya está, ya es una voluntad aislada, porque no es nuestra voluntad, pero pues al final el dueño del dominio lo está queriendo así. Entonces, el otro supuesto es por la voluntad del Estado, ¿verdad? Y ahí ya entra la figura, como les comentaba, de la expropiación también. Entonces, estas son las maneras de extinguir la propiedad. Por una parte tenemos por la voluntad, ¿verdad? Es la simple y llana voluntad, por los efectos, y por la voluntad aislada, es decir, por la voluntad de terceros, del Estado o de un particular. Muy bien, ahora tenemos en el punto número 4 diferencias entre modos voluntarios e involuntarios de extinción del dominio. Entonces, la diferencia entre modos voluntarios e involuntarios de la pérdida de la propiedad radica en la voluntad del titular. Por una parte, los voluntarios implican la decisión propia, renuncia o abandono, mientras que los involuntarios ocurren por causas externas, como la muerte o destrucción del bien. Entonces, esta es otra clasificación que encontramos dentro de los modos, ¿no? De, pues, al final extinguir la propiedad. Puede ser de manera voluntaria o de manera involuntaria. Al final son, pues, conceptos bastante intuitivos también. En el punto número 25 nos dice diferencias entre modos absolutos y relativos de extinción del dominio. La diferencia yace en que los modos absolutos se originan cuando el derecho se extingue para siempre y para todos, mientras que en los modos relativos el bien deja de pertenecer a una persona y pasa a poder de otra. Es decir,
En la primera figura, los modos absolutos de extinguir el dominio, se extingue para siempre. Ya no hay dominio, como el ejemplo de la casa que se perdió, ¿verdad? Ya no hay entonces casa que reclamar, ya no hay terreno que reclamar, ya no hay nada. Imaginemos que jamás pasó ese accidente y pues al final solo se vendió la casa, se le hizo el traspaso a otra persona. Entonces eso es una forma relativa, ¿verdad? Cuando pasa a otra persona, prácticamente. Lo voy a poner aquí con colorcito para que lo asimilemos mejor. Y esos son los modos entonces absolutos y relativos. Por otra parte nos dice: diferencia entre extinción del dominio por voluntad del poder público y por voluntad del propietario. Tenemos entonces que la diferencia se basa en quién tiene la facultad de extinguir el dominio. En la voluntad del poder público, en esta, aquí está un poquito más redactado, en esta el Estado tiene la potestad de extinguir el dominio de ciertos bienes, mientras que en la voluntad del propietario es este quien tiene dicha facultad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra, entre la voluntad del poder público y la voluntad del propietario? Pues, ¿quién ejecuta la acción o quién tiene facultad para poder, ¿verdad?, extinguir ese dominio? Por una parte, si es del poder público, dicha facultad la tiene el Estado. Solo que aquí Estado pues está mal escrito, va con mayúscula. Disculpen ahí el errorcito, es que estábamos ahí corriendo un poquito con esto y otras cuestiones. Y luego, pues, quien tiene dicha facultad es en la otra vertiente, que es la voluntad del propietario. Pues al final son los particulares, ¿verdad? El particular que tiene en su poder el dominio. Entonces, pues, aquí sería el propietario. Muy bien, pasando entonces con la pregunta número 27. Facultades que otorga el dominio a su titular. Las facultades que otorga el dominio a su titular son las siguientes: la facultad de uso y aprovechamiento y la facultad de disposición. Son tres facultades entonces, ¿verdad? Por una parte tenemos el uso, por otra tenemos el aprovechamiento, o también llamado disfrute, y la disposición. Ya cuando veamos el usufructo vamos a ver que el usufructo contempla el uso y disfrute o aprovechamiento del bien. Sin embargo, excluye a la disposición, ya que ésta solo le pertenece al dueño que tiene el dominio, que tiene el nudo propietario, que también es otro planteamiento que se nos hace más adelante. Pero bueno, en sí el dominio en general, ¿verdad?, de una propiedad nos faculta de uso, aprovechamiento, o también llamado disfrute, y disposición de la cosa o del mueble o de la propiedad. Ahora bien, en la pregunta número 28 se nos dice facultades de uso y disfrute, aludiendo, ¿verdad?, a estos dos primeros términos. Nos pregunta entonces en qué consisten. La facultad de uso consiste en, os voy a poner un colorcito, consiste en utilizar el bien para satisfacer necesidades, ¿verdad? Mientras que la de disfrute, o también llamada aprovechamiento, ¿verdad?, no se vayan a confundir acá, consiste en el aprovechamiento precisamente de los beneficios o frutos que un bien genere. Esas son entonces las distinciones. Por una parte, el uso consiste en utilizar el bien para satisfacer necesidades, mientras que el disfrute consiste en aprovechar los frutos o beneficios que genere dicho bien. Esas son las diferencias entre estas dos figuras que parecieran ser lo mismo, ¿verdad? Luego tenemos en el punto número 29, diferencia entre la facultad de disposición y la facultad de gravar. La facultad de disposición, de estricto senso, consiste en la potestad de enajenar un bien, ya sea a título oneroso o gratuito. Es decir, consiste en, pues, despojarnos de un bien, como lo vimos en el título oneroso, ¿verdad?, recibiendo alguna retribución a cambio, o en el título gratuito, pues simplemente por donación. Por otro lado, la facultad de gravar consiste en imponer una limitación a un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, las hipotecas. Entonces, la facultad de gravar consiste en imponer una limitación a un bien. ¿Con qué finalidad? Pues el pago de una deuda. Es como ponerlo como garantía, ¿verdad? Yo te otorgo, pues al final, yo grabo este bien
¿verdad? Con la promesa de que voy a pagar tal deuda. Por ejemplo, una hipoteca sería pues nuestra propiedad de conformidad al banco, ¿verdad? De cara al banco. Nosotros le estaríamos dando como garantía entonces nuestra propiedad. Por otra parte, la disposición se refiere a que nosotros podemos pues enajenar, vender, destruir o hacer lo que nosotros querramos con el bien, porque a fin de cuentas nos pertenece, ¿verdad? Recordemos que la disposición es una facultad que nos dota el dominio absoluto, ¿verdad? El dominio o el derecho real del dominio de una propiedad. Muy bien, vamos entonces con el sentido social de la propiedad. En esta nos preguntan las dos posiciones que existen, ¿verdad? Las dos posiciones son, por un lado, la ius privatista. Perdonen que les ponga tanto colorcito, pero yo creo que de esa manera pues se hace un poquito más fácil de comprender. La ius privatista, que se fundamenta en el egoísmo, ¿verdad? Su análisis apunta a que se establece como el egoísmo se establece como un argumento principal, postulando que solo el propietario puede disfrutar de sus bienes sin poder compartirlos, mientras que la posición transpersonalista promueve el ejercicio de este derecho en función del conglomerado y el bien común. Entonces aquí encontramos esa función social en la que está revestida la propiedad, ¿verdad? En beneficio del conglomerado y del bien común. Entonces, si nos preguntan cuáles son esas dos posturas en cuanto al sentido social de la propiedad, por una parte encontramos la ius privatista, que se fundamenta en el egoísmo y argumenta que solo el dueño del bien puede disfrutar del mismo, mientras que la posición transpersonalista promueve el ejercicio del derecho para el conglomerado y el bien común en general. Muy bien, pasamos con la siguiente pregunta que nos expone fundamento legal para promover la expropiación. También esto aludiendo al sentido social de la propiedad, ¿verdad? Entonces encontramos que el fundamento está en el decreto 529 del Congreso, que es la ley de expropiación, la cual hace viable la expropiación de la propiedad de una persona cuando sea por causas de interés social o necesidad pública, lo cual entonces nos refleja que en nuestra legislación se utiliza la postura transpersonalista, ¿verdad? Porque alude a que el bien común prevalece sobre el bien particular. En el artículo 32 nos dice diferencia entre expropiación voluntaria y contenciosa, ya adentrándonos entonces como tal en la figura de la expropiación. La diferencia de estos procedimientos yace en el acuerdo respecto al precio, ya que en la expropiación voluntaria el expropiado llega a un acuerdo y el proceso concluye, mientras que en la contenciosa administrativa surge cuando se da cierto desacuerdo, cuando no se ponen las partes de acuerdo, ¿verdad? Para lograr al final llegar a un consenso. Entonces se puede dar cuando el expropiado no llega a un acuerdo dentro del plazo fijado por la ley, la pretensión económica del propietario excede un 30% del valor del inmueble, cuando las partes no se pongan de acuerdo respecto al precio, o cuando los bienes sujetos a expropiación pertenezcan a incapaces, menores o ausentes. En estos casos entonces ya se da un proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Mientras que la expropiación más simple, ¿verdad? La expropiación voluntaria se da cuando sí se llega a un acuerdo, que sería esta de acá, ¿verdad? Esas son entonces las diferencias entre ambas. En una, pues se llega a un acuerdo, y en la otra, y se concluye el proceso, y en la otra, pues se inicia un proceso contencioso administrativo porque no se llega a un acuerdo, por estas razones que están acá. Muy bien, ¿qué es la propiedad? La copropiedad, disculpen. En nuestra legislación vigente se encuentra regulada en el artículo 485 del Código Civil. Y esta modalidad existe cuando el derecho de propiedad de una cosa pertenece a varios propietarios sin que exista división material de la cosa, ya que al producirse la división efectiva concluye la copropiedad. Es decir, ¿verdad? Cuando varias personas figuran como dueños de un solo bien, ¿verdad? Entonces no hay una división material clara y por lo tanto se entiende que hay una copropiedad, una figura de copropiedad. Por ejemplo, varias personas que tienen una misma casa dentro de su derecho de propiedad.
Vamos ahora entonces con los elementos subjetivos, de la copropiedad o del condominio. También llamado elemento personal, corresponde a las personas que ejercen la propiedad sobre un mismo bien, es decir, los copropietarios. ¿Cuál es el elemento subjetivo de la copropiedad? El elemento personal, ¿verdad? El elemento humano, podríamos decirlo así, las personas. Elementos objetivos de la copropiedad, también llamado elemento material, hace referencia al bien inmueble, sujeto a copropiedad. Pero dicho bien no rige por una división material, sino de carácter ideal. Es decir, se refiere entonces como tal al bien sobre el cual recae esta figura, ¿verdad? En el elemento subjetivo tenemos que se constituye por las partes, por las personas, por los dueños de una cosa. Aquí estamos aludiendo a la cosa como tal. Y por otra parte tenemos los elementos formales y la definición de cuota parte. El elemento formal se refiere a la cuota parte que le corresponde a cada propietario, entendiendo la cuota parte como aquella relación dividida de manera matemática y no material. Es decir, no se hace una división física, sino simplemente una división matemática, ¿verdad? El licenciado, pues, en sus diapositivas nos especificaba esto con una ilustración también, en la cual pues hay una propiedad que está dividida matemáticamente, en un sentido estrictamente matemático, más no material. Y esto es la cuota parte, ¿verdad? Aquella relación dividida de manera matemática y no material, y constituye a los elementos formales. Entonces, en recapitulación, ¿qué es la copropiedad? Es una modalidad que existe cuando el derecho de propiedad de una cosa pertenece a varios propietarios. Se los voy a poner por acá. ¿Cuáles son los elementos que la componen? Subjetivo, que son las personas; elementos objetivos, que es la cosa; y el elemento formal, que es la división matemática o también llamada cuota parte, para delimitar qué porción le toca a cada copropietario, ¿verdad? En el artículo, yo ya soñando con artículos, en la pregunta número 37 nos pregunta cómo se maneja la administración de un bien sujeto a la copropiedad. Y ahora sí, en el artículo 489 del Código Civil se nos dice que es la administración del bien, que la administración del bien está sujeta a ciertos parámetros, ¿verdad? Como por ejemplo la observancia de los acuerdos obligatorios que establecen la mayoría y que representan las 2/3 partes del valor total de la cosa. Es decir, tienen que ponerse de acuerdo la mayoría para poder disponer, ¿verdad?, de la administración de una copropiedad. ¿Y cuál es esa mayoría? Son las 2/3 partes del valor total. Eso es entonces en cuanto a la administración, la forma de administrar la copropiedad. Casos en que concluye o cesa la copropiedad. Según el artículo 503, los casos en los que cesa la copropiedad son los siguientes. Por una parte tenemos la división de la cosa común. Es decir, imaginemos que hay varios hermanos que tienen una casa bajo su copropiedad, pero viene uno y pues decide que va a dividir su parte. Vienen los demás, lo apoyan y al final terminan dividiendo, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una división de la cosa común, hay una reestructuración y por lo tanto ya no constituye una copropiedad como tal, sino dos propiedades distintas. Imaginemos que lo parten a la mitad. Por su pérdida, enajenación o destrucción, imaginémonos que la casa se hunde en la tierra y pues se perdió, ¿verdad? Como en el ejemplo que les ponía hace unos instantes del accidente en zona 6, ¿verdad? Entonces ahí pues ya hay una destrucción. O bien podría ser también por enajenación, ¿verdad? Imaginémonos que todos los copropietarios se ponen de acuerdo, venden la casa y pues ya no existe más esa copropiedad, cesa, ¿verdad?, esa copropiedad. Y por la consolidación o reunión de todas las partes en un solo copropietario. Imaginémonos que el hermano mayor dice, ¿saben qué? Véndanme sus partes y al final yo voy a construir un edificio en esta casa. Bueno, vienen todos los hermanos, venden sus partes y se las ceden a este hermano. Entonces aquí se extingue la figura de copropiedad y nace la figura de propiedad nada más, ¿verdad?, para el hermano que compró todas las partes. Muy bien, pasando al planteamiento 39, ¿qué es el derecho de tanteo?
Este lo encontramos regulado en el artículo 498, aunque no se nos explica como tal en un epígrafe, ni taxativamente se nos dice el derecho de tanteo es esto, pero podemos intuir que es lo siguiente. El derecho de tanteo representa un derecho de preferencia que tiene un copropietario respecto a la cosa común cuando una parte de ésta se pone a la venta. Entonces, al final es la preferencia que tiene una persona, ¿verdad?, que es partícipe de una copropiedad con relación a las demás personas de la calle, por ejemplo. Para ejemplificarlo de esa manera, imaginémonos en este supuesto de los hermanos. Están los 5 hermanos reunidos y dice uno, ¿saben qué? Quiero vender mi parte, quiero vender mi cuota parte, ¿no?, la parte matemática que le corresponde. Vienen los demás hermanos y dicen, bueno, vamos a ver, vamos a considerar, nosotros tenemos el derecho de tanteo, que si no estoy mal, ustedes me corregirán si estoy mal, son 15 días, si no recuerdo mal, ahora tengo muy difuso el dato, pero durante 15 días puede ejercerse este derecho de preferencia por cualquiera de los otros hermanos o copropietarios. Y le dicen, mira, yo te lo voy a comprar, no importa si te hacen una oferta ahorita, al final yo tengo este derecho de preferencia, ¿verdad? Por la cuota común. Las condiciones para el ejercicio de este derecho pues también están estipulados en la norma. Pero en esencia es esto, para que no nos compliquemos más, representa un derecho de preferencia que tienen los copropietarios respecto a una cosa cuando, respecto a la copropiedad, cuando ésta se pone a la venta en una de sus partes. Imaginémonos que no quieren estos hermanos que haya una persona externa que comparta la copropiedad con ellos. Entonces aquí se aplica el derecho de tanteo, ¿verdad? ¿Qué es el usufructo? Es el derecho de usar los bienes de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de estos. En esencia, el usufructo consiste en eso, en no tener la disposición, porque la disposición solo la tiene el propietario del bien, pero sí en poderse aprovechar de sus frutos, o bien sí poder utilizar el bien, ¿verdad? El caso más claro que tenemos, más cotidiano, es cuando una persona le da el usufructo a otra para que viva y disfrute de su propiedad, ¿verdad?, en su casa, su apartamento, etc. Entonces en ese caso pues la persona que está viviendo ahí tiene total disposición, ¿verdad? Perdón, no tiene total disposición, pero sí total facultad para usar y para habitar en el lugar. Sin embargo, pues no puede venir y decir, mire, yo le voy a vender este lugar a otra persona, porque eso no le corresponde decidirlo a él, sino al propietario, porque el propietario tiene esta figura que lo avala, que es el nudo propietario, que lo encontramos en el razonamiento número 41. Es una figura jurídica que recae sobre el propietario, que confiere a otra persona la facultad de usar y de disfrutar del bien con la obligación de restituírselo. Entonces, por una parte tenemos que el usufructuario o la persona que está usando imaginémonos una casa, por ejemplo, pues tiene total libertad de usarla y de habitar ahí. Sin embargo, el nudo propietario le corresponde única y exclusivamente al dueño, ¿verdad?, como tal del lugar. Y este es el que puede disponer totalmente de vender o de enajenar o de extinguir la propiedad de alguna manera, por esta figura que lo avala precisamente, que es el nudo propietario. Y como último planteamiento tenemos qué es el cuasi usufructo. Este se encuentra regulado en el artículo 703 del Código Civil. No se nos dice tampoco taxativamente, es esto, el cuasi usufructo, pero sí se infiere más o menos, o bueno, se interpreta, ¿verdad?, que es una figura subyacente a este artículo, porque establece que recae sobre el usufructo, pero para bienes consumibles, es decir, bienes como por ejemplo el dinero o la comida. El licenciado decía que esta figura ya casi no se utiliza en la actualidad. Recordemos que tenemos un código civil bastante obsoleto ya, ya tiene bastantes años. Entonces pues, en aquel tiempo sí se utilizaba, pero ahora mismo pues ya resulta bastante obsoleta esta figura del cuasi usufructo. Para eso mejor se hace un préstamo, ¿verdad? Tal cual así lo comentaba el licenciado.
Pero bueno, existe, ¿no? Y está estipulado en el artículo 703 y es un usufructo que recae sobre bienes consumibles, como el dinero o la comida, ¿verdad? Con la finalidad de que se restituyen en algún momento. Es una figura excesivamente similar al préstamo. Y esos son los planteamientos que se nos hacen dentro del cuestionario. Adicionalmente, tuvimos 2 clases que no abarca este cuestionario, pero a mí me gustaría que sí repasáramos un poquito su contenido. En concreto, una es la clase de los bienes industriales y la otra es la de los bienes, la de la propiedad intelectual. La propiedad industrial, por una parte, y la propiedad intelectual. Entonces, la primera pregunta que adicionamos acá fue, ¿qué clases de propiedad existen? Existen 2 clases. Primero, la voluntaria, que es el pacto de indivisión, que se encuentra en los artículos 492 y 493. Y también existe la forzosa, la medianería y la propiedad horizontal. En este caso, disculpen, esto todavía no tiene que ver con la propiedad intelectual ni industrial tampoco. Sin embargo, yo se los puse aquí porque tampoco este tema no lo abarcamos dentro del cuestionario, pero considero que sí es importante porque sí lo vimos en clase, que hace referencia a la medianería y a la propiedad horizontal. Entonces, si nos pregunta qué clases de copropiedad existen, ¿verdad? Siempre hablando de la copropiedad, pues encontramos la voluntaria, que es la que todos conocemos e intuimos e inferimos que existe, ¿verdad? Cuando varias personas se ponen de acuerdo para adquirir la propiedad de un bien y entonces tienen una copropiedad entre todos. Y la forzosa, que es cuando se da por la medianería, que recordemos que la medianería se ejerce según, ahorita aquí tenía el artículo, pero creo que ya lo pasé, disculpen, no me acuerdo qué artículo era exactamente. Si alguien lo tiene por ahí a la mano, si fuera tan amable, estaría excelente. No sé si era el 790 y algo. Bueno, si alguien lo puede buscar por ahí y nos lo comenta, estaría excelente. Disculpen, lo tenía aquí a la mano, pero lo perdí. Pero bueno, al final la medianería consiste entonces en cuando hay una pared, por ejemplo, que no está bien claro de a qué predio, a qué propiedad pertenece, algún tipo de foso, ¿verdad? Que también divide 2 propiedades, o hay algún tipo de cerca o algo por el estilo que no permite, que no se tiene certeza de a qué predio pertenece. Entonces, al final la legislación lo contempla como que pertenece a ambos propietarios. Entonces, sería esa pared o esa cerca sería perteneciente a los dueños de ambas propiedades. Y pues la propiedad horizontal, recordemos que también tuvimos una clase respecto a eso, se da cuando hablamos, por ejemplo, de los pisos, ¿verdad? O de los niveles, ¿verdad? En los cuales se comparten distintos tipos de propiedad. Por ejemplo, el licenciado, recuerdo que mencionaba un edificio llamado el edificio horizontal, que literalmente se llamaba así, en el cual habían varias oficinas y pues cada oficina, le pertenecía a una persona distinta, pero siempre estaban dentro de un complejo de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a eso alude la propiedad horizontal, a esa copropiedad que existe entre varias personas de manera forzosa por el posicionamiento físico de manera horizontal, en este caso, de la propiedad. Muy bien. Ahora vamos sí con el tema de... perdón, si aquí está lo de las medianerías, disculpen, un poquito distraído. En el artículo 505 se estipula la medianería, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Y en el 506, si no estoy mal, se nos estipula cuando no procede esta figura de la medianería. En pocas palabras, la copropiedad o la medianería existe cuando hay una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación de 2 propiedades contiguas. Muy bien, disculpen, andaba un poquito ahí distraído con la otra pregunta y se me pasó. Aquí lo había puesto. Muy bien, ¿cuáles son las apodadas propiedades especiales? Ahora aquí sí entramos en estas propiedades que yo les comentaba, ¿verdad? La industrial y la intelectual, que no las abarcamos como tal en el contenido del cuestionario, pero es posible que sí vengan porque el licenciado tiene ya la tradición de siempre meter una que otra preguntita que no viene en el cuestionario. Entonces, por eso siempre trato yo de incorporar algunos temas que considero que tocamos a profundidad en las clases y que no vimos o que no están plasmados en el cuestionario, o que no los vimos con mayor detenimiento. En el caso entonces de las propiedades especiales, tenemos que este término engloba tanto a la propiedad industrial como a la propiedad intelectual.
Después, en el artículo 46, tenemos que la propiedad industrial, perdón, en la pregunta 46 tenemos que la propiedad industrial es el derecho que se reconoce al inventor sobre cualquier invento técnico apto para la explotación industrial y al productor o empresario sobre los signos identificadores de sus productos o de su empresa. Más adelante vamos a desarrollar esto de los signos identificadores, pero para que lo entendamos de una manera simple, son todos aquellos, es aquella propiedad que se le atribuye a todos aquellos inventores de instrumentos que sirven para la industria específicamente, ¿verdad? No al inventor que pues hace algo, por ejemplo, o la persona que hace una obra, o que inventa una obra artística, que crea un cuadro, que hace una escultura. No, se refiere específicamente a aquellos inventores que destinan sus inventos para el trabajo, para el quehacer de la industria. Y como tal, pues los signos identificadores podríamos ejemplificarlo con las marcas, ¿verdad? Es lo más común. ¿Qué es la propiedad intelectual? Expuesto de manera elemental, se afirma que es el conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales que reconocen a un autor por el mero hecho de su creación. En este caso, en contraposición con la propiedad industrial y el ejemplo que yo les ponía, sí, esta propiedad abarca a todas aquellas personas, sobre todo el ámbito artístico, que componen canciones, que crean obras de arte, ya sea esculturas, ya sea pinturas, etcétera, ¿verdad? Crean obras literarias, etcétera. La propiedad intelectual pues recae sobre ellos. Podríamos decir que son los famosos derechos de autor también. ¿Qué es una patente? La patente es un título expedido en un documento oficial emitido por el Estado, mediante el cual se acreditan los derechos exclusivos que corresponden al inventor o a quien ha adquirido el derecho de ser el titular de la invención. Esto aplica en concordancia con la propiedad industrial, ¿verdad? Cuando hablamos de inventos, estamos hablando de propiedad industrial. ¿Y cómo se patentan los inventos o cómo se certifica que yo creé algo, o cómo se certifica la invención de algo? Mediante una patente. ¿Qué son los signos distintivos de la propiedad industrial? Son señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Es decir, son las marcas, ¿verdad? Logos, marcas, todo lo concerniente al marketing que utilizan las industrias, las distintas marcas de la industria, pues al final se interpretan entonces como signos distintivos. ¿Y cuáles son los elementos de la propiedad intelectual? Los elementos de la propiedad intelectual son el elemento subjetivo o personal, ¿verdad?, que es el autor o la persona natural o física que crea la obra; el elemento objetivo, que es como tal la obra, y como tal y después los elementos formales, que contemplan los procesos legales y las instituciones encargadas de su control. En Guatemala, en la diapositiva también se nos menciona esto con mucha puntualidad. En Guatemala existe un registro de la propiedad intelectual que depende del Ministerio de Economía. Entonces no está de más siempre repasar estas preguntas, también verificarlas con el material del licenciado, ¿verdad?, para que ustedes pues tengan un conocimiento más amplio y no los vaya a sorprender si les viene una pregunta referente tanto a estas últimas partes de la copropiedad que no vienen en el cuestionario, que hace referencia a las dos clases, ¿verdad?, la voluntaria y la forzosa, y también a la medianería, que la vimos con un poquito de detenimiento también en una de las clases, y también a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual, en la cual pues en cada una de ellas tuvimos una clase en específico para acotar este tema, y no vienen tampoco en el cuestionario. Entonces siempre les hago la invitación para que estudien ahí estas preguntas adicionales. Al final es bastante contenido, pero considero que también se relacionan bastante los conceptos, entonces solo sería de reforzar esos puntos que sí nos generan un poquito más de confusión y que están un poquito más difusos, ¿verdad? Y bueno, compañeros, eso ha sido todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario, con mucho gusto los escucho, y si no, pues finalizamos la sesión. ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Me alegro entonces de que todo haya quedado claro y que pues todo esté bien. Pasen una feliz noche, compañeros, que descansen.